Métodos de la investigación. La palabra método etimológicamente quiere decir camino hacia algo, como esfuerzo para alcanzar un fin, para realizar una búsqueda. Entre otros conceptos de la misma, es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas aptas para alcanzar el resultado propuesto. Otro concepto es el procedimiento sistematizado y organizado que se aplica al ciclo entero de la investigación, donde se señalan los procedimientos y razonamientos metodológicos a emplear. La investigación científica. Entre estos tenemos las características de la exploratoria. Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo aproximado respecto a una determinada realidad. Las descriptivas radican en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma pueden obtener las notas características de la realidad estudiada. Las explicativas son aquellos trabajos donde muestran preocupación, se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué se suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes, o al menos de las condiciones en que ellas producen. Método científico. Para el método científico se consta de 8 pasos, los cuales son identificación del problema, planteamiento del problema, revisión bibliográfica, formulación de hipótesis, elección de técnicas de investigación, recolección de información, análisis de datos y la conclusión. Clases de método de investigación. Entre estos tenemos los métodos lógicos y los métodos empíricos. Los métodos lógicos. Entre estas están lo que son el método inductivo. El método lógico inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se lleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser incompleta o completa. La inducción completa es la conclusión que se saca del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación. Es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y demás. Cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. La inducción incompleta son los elementos del objeto de investigación que no pueden ser numerados o estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir o tomar una muestra representativa que permita hacer generalizaciones. El método deductivo. Como les muestro en la gráfica, entre el ejemplo tenemos que todos los metales son conductores de calor. Ese es un método deductivo general. La plata es un metal, es un método deductivo particular. Se concluye o deduce que la plata es un conductor de calor. Método lógico. En el método lógico está el método analítico. Esta consiste en que se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología utilizan este método a partir de la experimentación y el análisis de gran número de casos que se establecen en leyes universales. Como otro punto tenemos el método
sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una tarea que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Este se presenta en más del planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las operaciones de la imaginación para establecer una explicación tentativa que se meterá a prueba. Entre otro punto tenemos el método sistémico. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro lado su dinámica. Método dialéctico. La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Por último tenemos el método de modelación. La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un conjunto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial. Método experimental. El método experimental básicamente requiere considerar tres elementos, que son la planificación del experimento, la realización del experimento y la interpretación de los resultados. En los métodos de investigación sirven para orientar la investigación, brindar confiabilidad y validez al estudio, ahorrar esfuerzos inútiles, evitar la acumulación arbitraria de datos, proporcionar reglas y procedimientos para el desarrollo de la investigación.